Guinea Ecuatorial, diciembre de 2025. Hoy analizamos a fondo las cuentas nacionales definitivas de 2023. Y para entender bien la historia económica de ese año, nos vamos a centrar en tres ideas clave. Primero, lo que fue casi una tormenta perfecta, un doble golpe externo e interno que sacudió la economía. Segundo, y esto a mí me parece fascinante, es la dualidad que surgió, una economía como partida en dos. Y tercero, claro, veremos cómo todo esto se refleja en las cifras, en lo que se produce y en lo que se gasta. Vamos a empezar por el titular, que es contundente. La economía se contrajo un 7,4%. Que dicho así, bueno, es un número, pero una caída de esa magnitud en un solo año es un golpe muy, muy duro. Durísimo. Y lo más complejo es que no hay un único culpable, ¿sabes? Es que confluyen dos crisis que llegan exactamente al mismo tiempo. Por un lado, tienes un choque externo de manual. A nivel global, los grandes bancos centrales, la Fed, el BCE en Europa, subieron los tipos de interés de una forma muy agresiva para frenar la inflación, que estaba desbocada. A ver si lo entiendo bien. En la práctica, eso es que el dinero se vuelve más caro, pedir un crédito cuesta más, las empresas invierten menos. ¿Se frena todo? Exacto. Es como si pisaras el freno de la economía mundial. Y claro, cuando el mundo frena, la demanda de todo se enfría, sobre todo la de materias primas. Y ahí hablamos de petróleo y gas, que son el corazón de las exportaciones de Guinea Ecuatorial. Menos demanda, precios más bajos. Justo. El principal producto que vende el país, de repente, vale menos. El precio del crudo, por ejemplo, pasó de una media de $97 en 2022 a unos 81 en 2023. Eso ya es un golpe directo. O sea que llovía fuerte fuera. Pero por lo que veo en el informe, el chaparrón más grande cayó dentro de casa. Efectivamente. Y aquí está la clave interna de toda esta crisis. Mientras el mundo se enfriaba, el país sufre un accidente operativo gravísimo en su principal campo petrolero, el de Zafiro. Eran unas perturbaciones que ya venían de finales de 2022 y que durante todo 2023 limitaron muchísimo la capacidad de extraer crudo. Es el peor escenario posible. El peor. No solo te pagan menos por tu producto, sino que además puedes producir mucho menos de lo que producías antes. Es como tener una tienda y que tu producto estrella de repente valga menos y para colmo se te rompe la única máquina que lo fabrica. Tuviste una tormenta global y una inundación en casa, todo a la vez. Y la suma de esos dos factores es lo que explica esa caída tan abrupta del 7,4% del PIB. Vale, este es el panorama general, la foto desde lejos. Pero aquí es donde, al hacer zoom, la historia se vuelve increíble, la verdad. Porque esos números esconden dos realidades completamente opuestas. Por un lado, el sector petrolero, el gigante de siempre, que se desploma un 17,6%. La cifra da vértigo. Es un auténtico colapso. Y es el principal responsable de arrastrar toda la media hacia abajo. Para ponerlo en cifras más tangibles, la producción de crudo se derrumbó. Pasó de unos 108.000 barriles al día en 2022 a solo 78.000 en 2023. 30.000 barriles menos cada día. Es una barbaridad. Una barbaridad. Y a eso súmale que la producción de gas natural licuado también cayó. Es un doble impacto en la producción que, si lo combinas con la caída de precios que ya hemos comentado, es devastador. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el pilar sobre el que se ha sostenido la economía durante décadas se desmorona así? Pero la historia no acaba ahí, porque lo sorprendente es qué pasa si hacemos el ejercicio mental de quitar el petróleo de la ecuación. Pues aquí es donde reside la gran paradoja de 2023. Si aíslas el sector de hidrocarburos, la economía no petrolera no solo no cayó, sino que creció un 4,1%. Eso es, totalmente contraintuitivo. Es como si en mitad de un huracán que arrasa la costa descubres que los pueblos del interior están floreciendo. ¿Cómo es posible? ¿Qué es esa economía no petrolera que ha sido tan resistente? Pues es la economía del día a día, la que no depende de un superpetrolero, ¿sabes? Hablamos del sector servicios, principalmente. Este crecimiento se apoyó en varios pilares. Por un lado, la recuperación que todavía seguía después de la pandemia, que reactivó muchas actividades. Por otro, un buen comportamiento del comercio, de los talleres, las pequeñas empresas, y también un impulso importante de los servicios de la administración pública. Es la economía de la calle,
que demostró una resiliencia asombrosa. Entonces, estamos hablando de una economía con dos motores. Un motor diésel viejo, potentísimo, el del petróleo, que de repente se ha gripado. Y a su lado, un motor más pequeño, eléctrico si quieres, más moderno, el de los servicios, que no solo ha seguido funcionando, sino que ha acelerado. Me gusta esa analogía. Y lo más interesante es que este gripado del motor petrolero está acelerando un cambio que ya se venía viendo. El peso del petróleo ha ido disminuyendo. Si miras 10 años atrás, en 2013, el sector petrolero era casi el 59% de toda la economía. Una dependencia brutal. Brutal. 10 años después, en 2023, ese peso ha caído hasta el 45,6%. Sigue siendo una porción enorme del pastel, pero la tendencia es clarísima. Y si el petróleo pierde peso, algo tiene que estar ganándolo. Exacto. Y lo fascinante es ver qué está ocupando ese espacio. El gran protagonista es el sector terciario, los servicios. En solo un año pasó de ser el 38% del PIB al 43,3%. O sea que por primera vez casi empata en importancia con el sector petrolero. Casi. El sector servicios en su conjunto creció un 4,8%. Y si miras dentro, ves mucho dinamismo. El comercio creció un 6,0%. La administración pública un 4,9%. E incluso la reparación de vehículos un 6,9%. Son señales de una economía que empieza a moverse a otro ritmo. Vale, el retrato de la producción está claro. Un motor gripado y otro que tira con fuerza. Pero me pregunto qué pasó con el resto del coche. Ya vemos que los servicios son la cara amable, pero ¿y la cruz? ¿Qué pasó con la industria, la agricultura, la construcción? Porque me imagino que no fueron ajenos a este tsunami. En absoluto. De hecho, fueron arrastrados por él. Si lo analizas por los tres grandes sectores, el panorama es muy claro. El sector primario, que es donde metes la extracción de petróleo, fue lógicamente el más afectado, con esa contracción del 17,1%. Claro. La causa, bueno, ya la hemos dicho, el hundimiento del 18,7% de las actividades extractivas. Pero es que además arrastró a otras áreas. La silvicultura cayó un 4,3%, la pesca un 7,2%. ¿Y el sector secundario? La industria, la manufactura. También sufrió, y mucho. Se contrajo un 12,4%. El factor clave aquí fue el deterioro de la producción de gas y sus derivados. Piensa que muchas industrias del país están directamente ligadas al procesamiento de hidrocarburos. Si falla la materia prima, Toda la cadena se resiente. toda la cadena. La producción de gas y derivados se redujo un 16,4% y eso fue un lastre insalvable para la industria. Entendido. Entonces, tenemos un sector terciario, los servicios, que es el héroe de la película, y los sectores primario y secundario, que son las grandes víctimas de la crisis de los hidrocarburos. La foto de lo que el país produce es nítida, pero una economía es también lo que se gasta. Si abriéramos la cartera del país en 2023, ¿qué nos encontraríamos? ¿La gente se apretó el cinturón? Pues aquí volvemos a encontrarnos con la misma dualidad. Es realmente curioso. Si miras la demanda interna, o sea, la suma de todo lo que se consume y se invierte dentro del país, ves que aguantó sorprendentemente bien. De hecho, creció un 1,5%. ¿Cómo es posible? En medio de una recesión tan fuerte, el gasto interno creció. Sí, aunque de forma muy modesta. El consumo final total creció un 1,9%, y lo hizo tanto en los hogares, que su consumo privado aumentó un 2,2%, como en el sector público, que gastó un 1,7% más. ¿Y eso qué nos dice? Pues sugiere que el impacto de la crisis del petróleo no se trasladó de forma inmediata y con toda su crudeza al bolsillo de la gente o al gasto del día a día del Estado. Quizás porque el golpe estaba muy concentrado en un sector muy específico. Mientras la economía de la calle seguía moviéndose. Eso es, la de los servicios, que seguía generando actividad. Entonces, si te entiendo bien, es como si la gente dentro del país siguiera yendo de compras con cierta normalidad, mientras la gran fábrica que vende al exterior se paraba en seco. Es una buena imagen, pero con un matiz muy importante. Este ligero crecimiento del consumo interno fue una gota de agua en el desierto. Fue completamente insuficiente para compensar el desplome de la demanda externa. Las exportaciones netas, que es la diferencia entre lo que vendes y lo que compras fuera, se hundieron un 16,4%. El motor exportador no solo se gripó, se rompió. Se rompió, sí. Las exportaciones totales cayeron un 22,9%, que es una cifra brutal.
Es consecuencia directa de no poder producir y vender hidrocarburos. Pero aquí hay un dato interesante. Las importaciones cayeron todavía más, un 27,8%. ¿Y eso qué nos dice? Que si importamos menos es porque ¿Compramos menos cosas de fuera? nos dice varias cosas. Por un lado, sí, refleja la contracción general de la actividad. Si la industria petrolera no funciona, no importa la maquinaria que necesita. Y por otro, también puede ser una señal de que tanto empresas como familias se volvieron más cautas. Más prudentes con el gasto. Exacto. Aunque el consumo aguantó, la caída de las importaciones nos dice que la gente se lo pensó 2 veces antes de comprar productos importados. Y es este deterioro brutal del sector externo lo que al final inclina la balanza y explica la contracción del PIB desde el punto de vista del gasto. Y en este escenario, ¿qué pasó con la inversión? Porque si las cosas están mal, uno no suele hacer grandes desembolsos de futuro. Pues pasó exactamente eso. La formación bruta de capital fijo, que es el término técnico para medir la inversión. En maquinaria, edificios, infraestructuras. Eso es, se contrajo un 1,7%. Y lo más revelador es de dónde vino esa caída. La inversión pública se desplomó un 4,4%. Y esto es clave porque hablamos del dinero que el Estado deja de invertir en carreteras, en escuelas, en hospitales. Precisamente. Y aquí se ve un círculo vicioso muy peligroso. La caída de los ingresos del petróleo provoca unas tensiones enormes en las finanzas del Estado. Con menos dinero en la caja, el gobierno tiene que recortar, y a menudo la inversión es lo primero que se sacrifica. Y el problema es que al reducir esa inversión puedes estar ahogando justo a los sectores que necesitas que crezcan. A esos sectores no petroleros que necesitan de buenas infraestructuras para poder tirar del carro. En resumen, si tuviéramos que contar la historia de 2023 en un minuto, diríamos que fue un año de contrastes extremos. Un choque de trenes con un sector petrolero en caída libre por una mezcla de mala suerte interna y un entorno global hostil. Pero al mismo tiempo, el descubrimiento de un motor de resiliencia interna, el sector no petrolero, que no solo aguantó el tipo, sino que creció con fuerza. Totalmente. El informe dibuja un país en medio de una transición estructural, forzosa y acelerada. La dependencia histórica del petróleo se ha revelado como un lastre cada vez más pesado y vulnerable. La fortaleza del sector servicios es sin duda la gran noticia, una señal de esperanza, pero la magnitud de la contracción global nos recuerda que la economía sigue siendo muy frágil. Y todo esto nos deja con una reflexión final que creo que se desprende de los datos. El crecimiento de ese sector no petrolero, esa economía de la calle, parece la gran esperanza para el futuro, pero no podemos olvidar que ha crecido y ha demostrado ser resiliente en un contexto donde el sector petrolero, aunque malherido, todavía existía. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué pasaría si un futuro choque externo no golpeara al petróleo, sino directamente a ese creciente y vital sector de servicios? ¿Y si lo golpeara antes de que sea lo suficientemente robusto como para sostener por sí solo toda la economía del país? Es, sin duda, una carrera contrarreloj por la diversificación.